voy a recibir a Miguel Antezán. Él es analista político, experto en comunicación política, para que, bajo su expertise que tiene, nos dé su lectura. Miguel, un gusto saludarte, como siempre. Muy buenas noches. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? He hecho una introducción. Resultó algo exagerado lo que he dicho, no sé, a ver si coincides conmigo. Bueno, yo creo que no, dentro de los escenarios posibles, yo creo que lo has pintado bastante bien. Estamos hablando de un discurso, de un manotazo de abogado que está haciendo la presidenta Boluarte para precisamente tratar de sobrevivir este un poquito menos de año y medio que le queda de gobierno, si es que llegamos a julio de 2026. Y estamos frente a un discurso en el que intenta precisamente una vez más victimizarse para tratar de desviar la atención frente a los grandes problemas que está viviendo el país y que no ha podido enfrentar adecuadamente porque tiene a su lado a un gabinete que más que trabajar en la gerencia pública, en la gestión pública, es una gama de ministros que se han dedicado específicamente a ser escuderos de la presidenta, a defender a la presidenta a capa y espada, inclusive con algunos discursos que eran totalmente desasociados de la nacionalidad, de la realidad. Ahora, el hecho de hablar ella, primero Dina Boluarte, que hay una persecución judicial, este mismo discurso lo tiene también Freddy Hinojosa. Ha manifestado en diversas entrevistas que él percibe esta persecución de la justicia. En realidad no hay tal persecución, lo que se le pide simplemente es que responda, obviamente, al llamado del Ministerio Público o del Poder Judicial. Simple, Miguel. Sí, ciertamente. Es más, el señor Hinojosa, que tiene por lo menos un poquito más de frescura en frente a los medios de comunicación, hace pocos días en una entrevista precisamente fue encarado y se desarmó inmediatamente este discurso de persecución política, este discurso de venganza, de victimización, que no tiene ningún asidero, porque estamos hablando de malos manejos en los recursos públicos, estamos hablando de casos con grandes sospechas de corrupción. Sin embargo, si la presidenta se atreviera a dar una entrevista, se atreviera a dar una conferencia de prensa, lo más probable es que repitiese el mismo discurso, que se cansara de la ofensiva de los periodistas y saliera corriendo. Pero este discurso no tiene, como te decía, ningún asidero y lo que trata es precisamente sobre la base de ahora de recursos judiciales, tratar de estirar el tema de las investigaciones, tratar de desviar la atención, pero la persecución política es un recurso muy viejo, muy mal utilizado en la política peruana y sobre todo en las personas que ocupan algún cargo público. Esta situación no tiene mucho asidero y como te decía, en cualquier momento puede resultar un boomerang, porque en la medida que la fiscalía encuentre asidero para hacer una acusación al señor Hinojosa, esto se va a caer como un castillo de naipes y lo más peligroso y lo más que genera más temor a la presidenta Boluarte es que ella está ahí también, porque ella ocupó, recordemos, el ministerio, la cabeza del ministerio del MIDIS, y ahí estuvo bajo su cargo lo que es Jaliwarma. Pero hay que recordar a los amigos televidentes también, Miguel, de que el hecho de que ella esté de alguna manera siendo investigada es porque ella en un inicio no dijo la verdad. Eso hay que decirlo. Y no lo dijo, reitero, desde un inicio cuando se le preguntó por determinado caso. Llámese el tema de los Rolex, ella salió y dijo que lo había hecho con su dinero, con sus ahorros de muchos años. Y ahora a la luz de los hechos se descubre que no ha sido así. Luego, y lo último, ¿no? El último caso del cofre, que no había ido, que se evitó declarar, mucho secretismo, y ahora finalmente sale a reconocer que sí estuvo en Asia del Sur, que sí estuvo allí, que fue con los vehículos presidenciales. Entonces, ella no está siendo investigada porque al Ministerio Público se le antojó investigar, sino porque ella, reitero, no dijo la verdad o dijo una media verdad. En resumen, dijo mentiras en torno a los casos, Miguel. Si utilizamos una frase quizás para resumir todo lo que acaba de decir, la señora Boluarte está cavando su propia tumba, porque a nivel de lo que es todos los procesos que ha abierto la Fiscalía, todas las investigaciones, está en la
capacidad y en el derecho de hacer investigaciones. Ojo, nadie la está acusando, está haciendo investigaciones, pero ella con sus contradicciones, con sus mentiras, lo que está precisamente es agravando y generando más suspicacias a la fiscalía para que una vez que ella deje el cargo pueda ser ya acusada de una manera más formal. Lo que ha sucedido también en las últimas horas es este recurso que el Tribunal Constitucional ha aceptado, esta demanda competencial, que es un recurso adicional para precisamente tratar de desviar y que no sea investigada en una interpretación que esto ya fue zanjado cuando estuvo el presidente Castillo. Recordemos que la Constitución dice que solamente se puede acusar a un presidente de la República por una serie de motivos establecidos en la Constitución, pero lo que no dice es que se puede investigar cuando hay la sospecha de precisamente delitos cometidos, y el sustento para esto es precisamente para que no se pierdan las pruebas, para acumular todos los elementos de juicio para hacer la acusación posterior. Lo que está haciendo Boluarte en este momento, y está grabando con sus mentiras, es precisamente generando todo este contexto para que una vez que ella salga de la presidencia pueda ser acusada. Y cuidado que también esa prisión preventiva que ella también ha dejado a la larga, que no promulgó la ley, le pueda precisamente caer como una soga al cuello. Entonces, es una situación bastante delicada de la señora Boluarte, y cuidado que también el Congreso, que no tiene nada que perder porque también está en un grado de desprestigio tan alto como ella, cuidado que después de la convocatoria de elecciones generales en abril de 2025 comiencen a sacar la famosa cartita de la vacancia y tengamos un último año de esta gestión con un presidente que provenga del Congreso, que sería un escenario, por supuesto, tétrico, pero dentro de los escenarios que estamos dibujando también es posible. Efectivamente, efectivamente. Se puede dar en abril, la presidenta Dina Boluarte va a convocar elecciones y el panorama va a cambiar. Para cerrar el tema de este discurso, de esta narrativa, de esta aparente persecución judicial, hay que entender también que cada vez que la presidenta de la República o los ministros comienzan a golpear al Ministerio Público, golpear al Poder Judicial o los órganos de justicia, finalmente desde el gobierno se está debilitando la base de la democracia también. O sea, hay que entender eso, o sea, la irresponsabilidad grandísima de la mandataria de querer de alguna manera destruir las instituciones tutelares del Estado. Entonces, reitero, una gran irresponsabilidad, y esto con la complacencia del Congreso también, porque el Congreso también, muchos congresistas tienen ese discurso, pero poco les vale, no les interesa, simplemente quieren salir bien librados, así tengan que destruir la institucionalidad del país, Miguel. Totalmente cierto, o sea, los funcionarios públicos en general y la presidenta Boluarte, así como los congresistas, son funcionarios públicos que están siendo pagados sueldos con nuestros impuestos. Ellos son los primeros obligados en precisamente cumplir las leyes y mantener precisamente el equilibrio de poderes y lo que se llama la gobernabilidad, el Estado de Derecho. Sin embargo, ellos están haciendo todo lo contrario y es gravísimo que entonces la presidenta, con este doble discurso, que un día pide que la investiguen, que la llamen, y el día que la llamen y la citan, guarda silencio, y también otra serie de barbaridades que ha venido cometiendo en las últimas semanas. Eso precisamente daña lo que es las bases de la democracia, la institucionalidad y la gobernabilidad. Pero sobre todo, y otro elemento que hay que tomar en cuenta, pareciera descabellado, absurdo, no sé quién serán los asesores de la presidenta, que intente hacer estas jugarretas, este discurso o este nuevo discurso de victimización cuando su credibilidad está por el suelo, cuando absolutamente nadie cree lo que ella dice, y cualquier argumento que ella saque para precisamente tratar de desvincularse de las acusaciones no tiene ningún sentido, porque inmediatamente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de medios independientes, se revelan una cantidad de cosas que, insisto nuevamente, la hunden más, como por ejemplo lo último que ha salido también, un desbalance patrimonial. Entonces, yo creo que la presidenta está muy mal asesorada, no va a levantar, por supuesto, del piso en el que se encuentra, y mucho menos en un poquito más de un año, y cuidado, como dije hace un momento, que ese año se recorta aún más por algún intento de vacancia al Congreso. Miguel, me tengo que ir a una pausa, pero justamente te voy a quitar un poquito más de tiempo, por favor, para que después de la misma
hablemos justamente del panorama electoral. En abril se convoca elecciones, quedan varios meses por delante todavía, sin embargo, parece que la campaña ya empezó, más de 40 partidos inscritos, ya comienzan las pugnas. Entonces el panorama se va a poner todavía más rancio todavía. Nos vamos a una pausa, amigos televidentes, regresamos, conversamos con Miguel Antezana, experto en comunicación política, quien está analizando esta complicada situación que vive el país. Volvemos. Estamos con Miguel Antezana, experto en comunicación política, para poder analizar ahora el tema pues de las elecciones generales 2026. Ya sabemos en promedio cuántos electores vamos a ir a sufragar en abril del próximo año. Hay 41 partidos inscritos, vamos a llegar casi a 50 porque todavía faltan muchos que están en cola lograr su inscripción. Vamos a tener 5 elecciones consecutivas, no solamente la presidencia, vicepresidencia, senado, diputados, senado, circunscripciones, en fin. O sea, va a ser un planillón horrible. Entonces, Miguel, de por sí ya vamos avisorando que la situación en torno pues, a la política relacionado al aspecto electoral también va a complicarnos la vida. No solamente nos va a complicar la vida, sino que el panorama es bastante desalentador. Complementando lo que tú acabas de decir, estamos hablando de más de 40 partidos que pudieran llegar a 48 o 50 partidos políticos, lo que implica que vamos a tener miles de candidatos. Y cuando hablo de miles, estamos hablando de una cantidad absurda en todo el país. Y si hablamos de miles de candidatos y en un contexto de desinformación, en un contexto de una grave incultura política en que los electores simplemente van a votar para no pagar multas, no para elegir a las mejores personas en los cargos públicos, pues vamos avisorando que vamos a tener a un Congreso ahora bicameral de senadores y diputados con tan malos representantes como los de ahora o peores como los de ahora. Wow. ¿Y por qué digo peores? Porque además recordemos algo que ha sido promulgado hace pocas horas, pocos días. Ahora nuevamente se vuelve el financiamiento de las empresas privadas a los partidos políticos. Es decir, entran a jugar nuevamente los intereses particulares para elegir a tal o cual persona o a tal o cual partido. Y eso nos hace ver que entonces vamos a tener a partir del 2026 un conjunto de personajes o un conjunto de agrupaciones que solamente van a estar ahí por intereses particulares y no para el beneficio de la sociedad, no para el bien político en común en general. Van a meter su plata, van a invertir en un candidato, simple. Tal cual como lo dices, es una inversión y por supuesto cualquier inversión espera un retorno a través de una ley, a través de una norma, a través de un contrato. Es decir, vamos a volver a más de lo mismo y este deseo de precisamente de salir de toda esta burbuja de corrupción, de gente inepta, pues fíjate que estamos bastante lejos de ello todavía. Ahora, y por el otro lado vamos a llegar casi a 50 agrupaciones políticas. La pregunta es, divide y vencerás. Ante toda esta fragmentación que existe, ¿quiénes son los beneficiados, Miguel? En primer lugar, los más beneficiados son aquellas organizaciones políticas, entre comillas, que tienen precisamente un gran aparato financiero que la soporte, un gran aparato financiero que permita precisamente tener estas representaciones o locaciones en todo el país. Recordemos que también este Congreso estuvo luchando para acabar con los movimientos regionales y obligando a tener una sucursal en cada ciudad del país de los partidos políticos a nivel nacional. Entonces, los que tengan una mayor organización, y para tener una mayor organización tiene que tener mucha plata como cancha, y tú sabes mucho de eso por allá. Entonces, estos son los grandes beneficiados en una elección. Los partidos nuevos, que tienen gente completamente desconocida, los partidos nuevos que no tienen financiamiento ni público ni privado, van a desaparecer. La única alternativa entonces es que haya alianzas que permitan precisamente seleccionar y depurar a tantos miles de candidatos que van a estar solamente figurando en el tarjetón, pero que no van a tener ninguna posibilidad de llegar a un cargo. Pero también recordemos que otro factor que va a hacer que lleguen la misma gente de siempre
es la cifra, la famosa cifra repartidora en las elecciones. Esto Ajá. se aplica en el tema del Congreso. Entonces, generalmente, quienes ganan son los mismos de siempre, son los mismos partidos, independientemente que ahora pueda volver el voto preferencial. Vamos a ver entonces a volver gente del pasado a volver a este nuevo Congreso que se instalaría a partir de 2026. Correcto. Y a eso hay que sumarle a este Congreso donde justamente están representados estos partidos, llámese ya tradicionales, que están haciendo las normas a su medida y están también bloqueando otras posibles candidaturas o otros posibles participantes en la contienda. Y a través de jugarretas, como son congresistas, ahora no pueden reelegirse, pero pueden ir al Senado. Entonces también están jugando todo esto. Hay una cantidad de vericuetos y por eso les digo, la gente como no sabe realmente cómo se está moviendo este juego político, hay una gran incultura a nivel político, entonces se permite que pasen estas cosas y recién nos vamos a dar cuenta cuando tengamos a estos personajes instalados en el nuevo Congreso y va a ser quizás, no quiero ser profeta del desastre, que peor que el anterior. Una política delincuencial pareciera esto, ¿no? Una política delincuencial, sinceramente, pero ahora, vamos a ver el desgaste político que existe, ¿no? Quienes están alrededor de Dina Boluarte de por sí van a tener un desgaste político. Y para muchos peruanos, ahí está Fuerza Popular y Alianza para el Progreso junto con otros partidos, Renovación, Avanza País, Perú Libre, en fin. Pero ahí está, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Pero ahí hay una gran diferencia. En el caso de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se está beneficiando también con todo esto, está cuerpo a tierra. Ella no aparece. Se está beneficiando, pero ella no se la ve, ni se le nota. Pero ahí está. Pero en cambio, si nos vamos a la otra esquina, ahí está César Acuña con APP, quien se exhibe y casi pues se siente ahí ya casi con la banda presidencial, llama a ministros, está muy sobreexpuesto ante esta situación, pese a que él niega todavía, pues piensa que nos va a engañar, dice que no hay ningún pacto, lo hago por la gobernabilidad. Pero mi pregunta va en ese sentido. La sobreexposición de César Acuña ante este acercamiento con Dina Boluarte, ante este cogobierno explícito con Dina Boluarte, ¿le va a pasar la factura? ¿Va a sentir el desgaste? ¿Va a sentir el golpe en torno a esto? A ver, yo creo que tanto Acuña como Keiko Fujimori tienen una serie de similitudes y de diferencias. La gran similitud que tienen es que ambos cargan una mochila muy pesada, tienen una reputación bastante golpeada y tienen muchos elementos en contra. Independientemente que Acuña esté sobreexpuesto y Keiko Fujimori trate de estar así en la sombra, ambos tienen un gran rechazo en la población en general. Keiko Fujimori, por el pasado de su padre, independientemente que su padre ahora esté muerto, independientemente que saque las obras del Fujimorismo, que saque un discurso a favor del país que nadie se lo cree porque estuvieron en el poder con 76 congresistas, 73 congresistas, en la época de Pepe no hicieron absolutamente nada, y todo el desastre que han hecho ahora. Entonces ella tiene un discurso muy desgastado y no puede nada, no tiene nada que mostrar. Sin embargo, en el caso de Acuña, como tú bien dices, ahora está soportando el gobierno de Boluarte, tiene una sobreexposición, trata de decir cosas coherentes, pero eso es lo que le juega siempre mal, porque Acuña cada vez dice las frases de Acuña y precisamente le juega con un boomerang. Y en el Perú en general, porque de repente él cree que en la región, en la Libertad, en Trujillo, puede tener una serie de simpatizantes, pero a nivel del país, la imagen y la reputación de Acuña no es muy bien vista. Él, independientemente que sea un gran empresario de universidades, muy académico no es que digamos, entonces eso le juega en contra. Y eso también le juega en contra a otros políticos tradicionales que también están intentando lanzarse en el 2026 y eso hace que la población, que el electorado comience a ver otras alternativas. ¿Cuáles? Todavía no sabemos porque falta mucho por recorrer y además tenemos más de 40 partidos. Quién sabe por ahí salga un gran desconocido y sea el que se lleve la presidencia. Ahora, estas alternativas, y ahí me preocupa, estas alternativas
son más radicales, son alternativas extremistas, radicales, que es la población quiere el cambio inmediato, la fuerza, ¿no? La mano dura. ¿A esas alternativas nos estamos exponiendo? Yo creo que son alternativas que la gente le gustaría tener, pero sin embargo, todo este manejo que se ha hecho, bueno, manejo no, este desprecio de la Constitución, este destrozar la Constitución al antojo de los partidos políticos, hace imposible que el sistema cambie. El sistema político que tenemos actualmente es nefasto, tiene muchos candados e impide la renovación e impide precisamente el acceso a personas totalmente desconocidas en el campo político. Dependes de los partidos políticos, dependes de una organización, dependes de una serie de límites. Por lo tanto, estos usos extremistas, fíjate que si bien pudiesen tener alguna simpatía, no tienen un fácil acceso a lo que es el mapa político actual. Hace poco vimos cómo se eliminó el partido de Antauro, Ajá. entonces quedó en un discurso, en un canto de sirena que precisamente no va a llegar a ningún lado. Que Antauro pueda ser candidato con otro partido, que pueda ser candidato al Senado, al diputado, lo que sea, es posible. Sin embargo, fíjate que al final queda en un discurso populachero, un discurso electoral. Así que yo creo que aquí lo más importante es que se encuentren discursos coherentes, que se encuentren personajes y candidatos que más o menos den la talla, que se alejen totalmente de la política tradicional, que ya hemos visto cuáles son los resultados en los últimos 25 años. Pregunta final, Miguel, y esto también debe preocuparnos, amigos televidentes, el hecho de la criminalidad organizada, ¿no? Esta criminalidad organizada, llámese extorsión, minería ilegal, trata, en fin, todos los delitos conexos están generando muchísimo dinero. O sea, qué duda cabe que la minería ilegal, que mata, que contamina, que en fin, está generando muchísimo dinero. Y este dinero va a terminar financiando campañas, ¿no? Campañas presidenciales, o van a financiar pues candidaturas al Senado, candidaturas a la Cámara de Diputados. O sea, va a ingresar ese dinero del crimen a la política, porque ellos quieren también pues ingresar, ¿no? Estos delincuentes quieren meterse a la política, si ya no lo están. Entonces, esto también de alguna manera debe preocuparnos a todos los peruanos. No estamos lejos de lo que ocurrió en Ecuador, Miguel, amigos televidentes. Entonces, ¿también se va a ver este escenario, crees tú, Miguel? Yo lo pondría un poco más enfático. Yo creo que va a ingresar más dinero en las organizaciones criminales a la política. Porque yo creo que habría que ser muy ingenuo para creer que en este momento no corre dinero sucio o no corre dinero, digamos, legalmente obtenido para financiar campañas o para solicitar favores a todo nivel. O sea, eso está pasando. Y también estamos viendo cómo se reafirma algo que conversamos en alguna ocasión, Carlos. Estamos en un estado forajido, en un estado que en vez de promover el Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes, el establecimiento de leyes más justas o leyes más duras para combatir la criminalidad, es un Estado que promueve la delincuencia, que premia la bravunería, que promueve entonces el camino fácil, que es el camino y no el camino de las leyes. Entonces, eso es preocupante, porque entonces entramos con un nuevo gobierno en 2026 que se va a encontrar con unas bases muy débiles a nivel institucional. Entonces, cualquier delincuente se va a ver apoyado por esas normas que actualmente están y apoyado inclusive por esos partidos políticos que están siendo financiados o que podrían ser financiados por dinero. Y esto hay que manifestarlo también, que desde el mismo Estado, es decir, de las mismas autoridades, se comienza a debilitar el sistema electoral. O sea, tenemos que fortalecer, ahora el gobierno debería fortalecer el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, que son los organismos que van a tener que soportar, ¿no?, en torno a la organización y el despliegue y el conteo de votos, ¿no?, para las futuras elecciones. Pero ¿qué tenemos desde el gobierno de Dina Boluarte y desde el Congreso? Un completo pues, debilitamiento. Hoy día de hoy la jefa de RENIEC dice que no le han dado 8 millones de soles para poder fortalecer el tema de la organización de los padrones, en fin. Tenemos a OMPE también amenazado junto con el Jurado Nacional de Elecciones con una norma del Congreso que quiera de alguna manera también sacarlos. Entonces, o sea, todo este caos también no solamente generado desde la criminalidad, sino también de las instancias del Estado.
O sea, a esto queremos llegar, Miguel, a generar caos, desconcierto, desorden, miedo tal vez. Terrible. Es que precisamente el caos es lo que se quiere generar para que en el escenario del caos estos partidos políticos tradicionales vengan como grandes salvadores. A mí no me extrañaría que en los próximos meses, ya sea antes o después de la convocatoria de elecciones generales, comience un ataque desde el Congreso a esos organismos que tú acabas de decir, a la OMPE, el RENIEC y al Jurado Nacional de Elecciones. Ya han habido intentos de copar, de tomar políticamente esas instituciones que tienen que ser organismos autónomos por las labores que hacen. Así que no me extrañaría para nada que de aquí al abril 2026, que son las elecciones, se hagan una serie de modificaciones y se ataquen a estas instituciones para tomar, para copar el poder y para que entonces precisamente las decisiones finales a nivel electoral entonces sean a conveniencia de los partidos. Por eso decía que el escenario no es nada promisorio, el escenario no es nada positivo sobre la base del sistema político que tenemos actualmente y de los partidos políticos que están representados en el Congreso. Miguel Antezana, te agradezco muchísimo. Sin duda vamos a conversar más adelante y como bien dices, estás adelantando, la situación va de mal en peor. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia, como siempre.